Conflictos de interés en la iglesia. El pecado silencioso que enferma al cuerpo. Dios les bendiga a todos, y nuevamente deseando que el Señor a través de la exposición de su palabra, nos hable en esta tercera y última parte del tema al cual hemos titulado Los conflictos de interés en la iglesia, el pecado que enferma al cuerpo local. Hoy, buscaremos contestar dos preguntas. ¿Cuáles son las advertencias que Dios nos hace antes de traer juicio sobre aquellos que practican tal pecado? ¿Y cuál es el camino que Dios desea que tomemos ante tal situación? Si aún no has tenido la oportunidad de ver las dos primeras partes, al final de esta publicación te dejaré los enlaces para que puedas consultarlas. Estimados hermanos, vivimos tiempos peligrosos de los que el apóstol Pablo nos habla en segunda carta a Timoteo 3, 1-9. Y son peligrosos por la clase de hombres que habrá y ya hay en nuestro tiempo, e indudablemente se han metido en las iglesias. Son esa clase de personas de las cuales Pablo, en el versículo 5 le advierte a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Recordemos que ya nuestro Señor Jesucristo nos había dejado advertencias sobre este tipo de personas. Él dijo, por sus frutos los conoceréis, y antes de eso nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15, 16. Lo cierto es que vivimos tiempos de apostasía, donde muchos ya no toleran la sana doctrina, están dispuestos a recibir todo, menos una palabra de amonestación, todo menos un mensaje de confrontación. Dicen caminar, servir y seguir a Cristo, pero no toleran que se les amoneste y exhorte al arrepentimiento cuando andan en pecado. Ellos creen que pueden encubrir sus pecados sin que nadie se dé cuenta. Pero recuerde, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y amados hermanos, esta tercera parte del tema de hoy tiene como único propósito apelar a su conciencia y hacerle un llamado al arrepentimiento en aquellos que viven endurecidos por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Así que permítame darle en primer lugar las advertencias que Dios nos hace, antes de traer juicio sobre aquellos que practican tal pecado de conflictos de interés en la iglesia. Y en primer lugar, la primera advertencia es, Dios no será burlado. 1. Esta es una advertencia al que lo practica. Gálatas 6:7. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ananías creyó que podía mentirle a Pedro. Pedro dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. El Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, conoce lo más profundo de nosotros. Él ve la intención antes que la transacción. En Números 32:23, dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:30-31. Así que no importa el tiempo que pase, ni lo astuto que crees que seas, Dios traerá a juicio todas nuestras obras, y sacará a la luz cualquier pecado oculto, tarde que temprano. Recordemos que Dios no puede ser burlado, y tu pecado de conflictos de interés saldrá a la luz. 2. También es una advertencia al que lo tolera. Apocalipsis 2:14-16. ¿Recuerda el mensaje enviado a la iglesia de Pérgamo? El Espíritu Santo le dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo. El conflicto de interés del profeta Balaam fue que amó el premio de la maldad, antes que permanecer en el camino recto del temor de Dios. Segunda de Pedro 2:15. Y el Señor le envía un mensaje de advertencia a la iglesia en Pérgamo. Le dijo, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Y amados hermanos, si la iglesia no hace nada por disciplinar el conflicto de interés, Cristo mismo disciplinará a su iglesia. Hebreos 12:4-8. Por eso, ante estas dos advertencias, ¿cuál es el camino que Dios desea que tomemos ante tal situación?
Y ese camino, estimados hermanos, es el camino de arrepentimiento y restauración. Si a través de estos mensajes Dios le ha confrontado o redarguido del pecado de conflictos de interés, ya sea que lo esté practicando o tolerando dentro de su iglesia, el único camino que le puede llevar a su restauración es el siguiente. 1. Confesión sin excusas. Primera de Juan 1:9. No es solo confesar con remordimiento haber cometido una mala acción como Judas Iscariote lo hizo en el santuario cuando dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Y arrojando las piezas de plata después fue y se ahorcó. Mateo 27:4-5. Pero nunca pidió perdón por su conflicto de interés, no tuvo la humildad para buscar a Jesús y con arrepentimiento sincero confesar su pecado y reconocerlo como su Salvador. Cuando Zaqueo fue confrontado por el Señor Jesucristo, él no dijo: «Es que todos roban». Él dijo: «La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. El arrepentimiento verdadero no solo toca la conciencia y dobla el corazón de quien confiesa su pecado, también toca la cartera, cuando el conflicto de interés es financiero y busca restituir el daño. Porque el arrepentimiento es una acción tomada con todo nuestro ser, es un cambio en dirección a Dios y contraria al pecado. Por eso el apóstol Juan nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:8-9. 2. Rendición de cuentas. Hechos 6:3. Servir a Dios es un privilegio y demanda una responsabilidad de serle fiel para darle gloria. No es una oportunidad de servirse a sí mismo y aprovecharse de tal posición. Él es quien nos coloca dentro de su iglesia, que por su gracia nos dota de dones y talentos como Él quiere. Los primeros diáconos fueron de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. El requisito para manejar dinero o servir dentro de la iglesia no era capacidad, era carácter. No es por nuestra habilidad y destreza que somos llamados a servir, sino por una voluntad rendida para ser usados. No es por nuestra competencia, siempre ha sido por su divina gracia. Un día estaremos ante el tribunal de Cristo, y todas nuestras obras serán expuestas ante Él. Y lo que hayamos hecho dentro de la edificación de su iglesia, algunos habrán edificado con oro, plata, piedras preciosas, y otros con madera, heno, hojarasca. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego del justo juicio del Señor la probará, porque daremos cuentas, y toda obra que prevaleciere ante la prueba del fuego, recibirá recompensa, y la que no, ninguna recompensa recibirá. Primera de Corintios 3:11-15, Segunda de Corintios 5:10, Romanos 14:10-12. Por eso, ante el pecado de conflictos de interés, es necesario que reconsideres tus obras y te arrepientas, y atiendas el consejo que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Él les dice: procuren hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Segunda de Corintios 8:21. Y para eso, estimados hermanos, se requiere más que un simple deseo. Necesitamos una motivación más allá de nuestras fuerzas, y ese es 3. Temor de Dios mayor que al amor propio. Proverbios 1:7. El temor de Dios debe ser mayor que el amor a sí mismo. Debe rebasar al interés personal, porque anteponiendo el temor de Dios, nos ayudará a mantener nuestra comunión con Él. Amados hermanos, este tema no es nuevo, ni los resultados de una confrontación de pecado tampoco lo son. Está probado desde los inicios de la iglesia. En Hechos 5:11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia. El temor volvió cuando el pecado se juzgó y se apartó. Una iglesia que teme a Dios no necesita reglas para cuidar su salud espiritual, pero la falta de temor abre la puerta al pecado, y el pecado leuda toda la masa y apartará la bendición de Dios. Usted decide a quién sirve. Usted elige qué hará al respecto. Josué fue un hombre que supo discernir esta situación en medio de su pueblo, y él los confrontó y les dijo: escogeos hoy a quién sirváis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. El conflicto de interés depone en esa misma bifurcación. Cristo o tu beneficio. No hay tercera puerta. Mateo 6:24. A Judas se le hizo fácil vender a Jesús por 30 piezas de plata. ¿En cuánto estás vendiendo tu integridad hoy? ¿En cuánto estás vendiendo tu ministerio, tu testimonio personal, tu comunión espiritual? Necesitas volverte a Cristo. Él venció la tentación que tú y yo no hemos podido vencer. Él venció el pecado, venció la muerte. Él vive, y tiene el poder para perdonarte y restaurarte. En Él somos más que vencedores, y puede también darte el poder para vencer tu pecado. Quizá podrías decirle en este momento: Señor, perdona mi corazón dividido. He amado la ganancia más que tu gloria. He usado tu nombre para mi provecho. Limpia tu casa empezando por mí. De hoy en adelante, todo lo que haga será como para ti, sin doblez. Ayúdame y vuélveme al camino recto de temor y obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si crees que este mensaje ha sido de bendición a tu vida, y consideras que a alguien más le puede servir, compártelo. No se trata de popularidad, ni de likes, ni sumar followers. No tengo tal conflicto de interés. Mi deseo, como siempre, y lo digo de corazón, es que Dios te bendiga abundantemente. Hermano Jorge Fernández. Te dejo los enlaces en la descripción de las 2 primeras partes, tal como lo comenté al principio de la publicación.